Hoy vas a conocer Vilalba. El municipio de Vilalba, capital da Terra Cha, se encuentra en la zona norte e interior de la provincia de Lugo, con 13.787 habitantes y 379,36 kilómetros cuadrados. Constituye el segundo municipio más extenso de Galicia. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en el concello de Vilalba, provincia de Lugo, en la parroquia de A Torre, y estamos en el castro de San Nicolás. Fijaros qué sitio tan peculiar. Esto es como un castro y ahí, no sé si podéis ver, que encima de una roca de 4 metros, pues construyeron una capilla. A ver si se puede subir. Pues estamos rodeando, fijaros qué formas tiene la roca, más curiosas, y este árbol que está con las raíces al aire, y todo por aquí hay un camino. No sé, tiene pinta también de, como siempre, estar bastante abandonado todo. No sé por dónde se sube. Ah, mira, ahí parece que están las escaleras para subir a la capilla. A lo mejor la subida es por aquí. A ver. Pues ahora estamos en este, me salía la palabra en gallego, recunchiño, un recuncho, una esquinita. Se llama Ponte Rodríguez Vilalba y por aquí pasa el camino norte a Santiago de Compostela, que viene de la costa norte de España. Me pareció bonito y también por mencionar, si no me atacan. Hola. Me parece bastante pintoresco este sitio. Mira, qué chulo. Después os pondré qué río es, porque no lo sé. No sé si es el río que viene de Villalba ya. Está precioso. Por ahí seguirá el camino. Fijaros que está todo súper empedrado, como antiguo. Y para este lado, qué cerrado está de vegetación, ¿eh? Pero es que fijaros que hay aquí como un grupo de casitas precioso. Y me parece muy bonito para enseñaros. Aquí veis el mojón del Camino de Santiago y por ahí sigue. Ahí lo tenéis. Faltan 116 kilómetros para Santiago. Mira. Ahí tenéis el hórreo con el cruceiro y estas casas. O será un albergue. Están preciosas. Casa da Ponte.
Hay aquí alguien mirando. Mira qué bonito. Pues ahora estamos en la iglesia de Santiago de Boizán, del siglo XVI, que parece muy bonita. Pero también estamos porque no sé por qué razón en este concello los cementerios son muy peculiares. Ahora lo vamos a ver. Primero vemos la iglesia. Del siglo XVI, Santiago de Boizán. Es muy bonitiña, está muy cuidadito, al contrario que otros, pero es que aquí los cementerios todos tienen unos pináculos arriba como neogóticos. Mirad, tiene aquí como un alpendre. No sé si lo he dicho bien ahora mismo. Tiene el horario de las celebraciones. Semana Santa. Ah, pues solo la abrirán en Semana Santa. Ahí tienen ahí para... como el paso de Semana Santa, fijaros. Para portar la imagen. Lo dejaron aquí. Curioso. Y ahí tenéis el cementerio. Son todos así. Tienen estos pináculos arriba que rematan en la cruz. Y en todos los cementerios son así. No sé por qué. ¿De dónde viene esto? Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios. Porque la verdad que está curioso y muy bonito. Pues fijaros dónde estamos ahora. Qué cosa tan bonita. El Muiño do Rañego. Si lo digo bien. No sé si Rañego o Rañego. Y este es el río Magdalena. Está lleno de vegetación. Aquí tenéis un área recreativa. Un paseíto. Vamos a verlo un poco. Está precioso. Mirad que hay una fuente súper bonita. Ahí tiene los labradores, el carro. Ay, le falta la cabecilla. Bueno. Y el molino. Y ahí en el lateral tenéis el cruceiro. Allí arriba hay un hórreo. Aquí en el lateral hay un balcón de madera. Qué bonita está. Por allá hay puentecitos. Ahí veis, por ahí pasaría el agua. Y a ver si se puede pasar. Hay un puentecito de madera aquí. Qué bonito. Pues está muy bien para venir a comer aquí. Qué chulo. Oh, hay un pez ahí. Acaba de sonar. ¿O tiraste una piedra?
Mira qué bonito está. Bueno, y aprovechando el paseo, pues eso, comentar que es 18 de agosto, que después de muchos días de calor sofocante y anormal para Galicia, hemos estado en Santiago a 30 y pico grados, lo cual no es normal. Aquí lo normal ronda entre 22 y 26 grados en verano. A veces sube, pero un poco, pero hemos estado muchos días y además los incendios están asolando Galicia, sobre todo la zona de Ourense, que es la más seca. Y es una verdadera pena, porque probablemente la mayoría son incendios provocados. Y eso significa que queremos muy poco nuestra tierra, porque hacemos mucho daño. Pero bueno, hoy por fin el tiempo está más fresco. Estamos a 20 y pico grados, quizá ahora mismo 22. Está esto complicadito, ¿eh? El suelo son todo piedras así afiladas. Y mirar por ahí, vamos a ir por ahí a ver la punta. Veis que hay como esclusas, ¿no? Para controlar el caudal. Sí, está estancada. Ya hemos cruzado el puente, que está un poco tortuoso, pero se puede cruzar. Mira cuántas arañitas de agua. Está muy bonito este rincón. Y en este sitio en el que estamos tenemos el Paseo de los Sueños, Paseo dos Soños, que parece que va al lado del río, y por lo que vi, cada 100 metros ponen la escultura de un escritor. Vamos a comprobarlo un poquito, a caminar un poquito, y vamos aprovechando y hablamos un poco, que se me ocurrió porque ha habido algún comentario en algún vídeo pasado de que no enseñé todo en el vídeo. Pues obviamente no. A veces es un poco complicado enseñarlo todo. A veces es un poco complicado enseñarlo todo porque hay sitios que yo no conozco a la perfección. Mi fuente de información principal son las páginas de los concellos, de las cuales me fío, porque pienso que mejor que un concello nadie va a conocer lo que hay que visitar, lo más destacado o importante de ese concello. Hay concellos que se curran las páginas, es decir, que las trabajan, se esfuerzan, dan muchos detalles, y otras que no, que nada. A ver, que es isto? E con un acendemos outros soños adiante. Nos 30 anos da traducción ao portugués dos Soños na gaiola de Manuel María. Fundación Manuel María, 8 de setembro de 2007. Sí, porque creo que Manuel María es de esta zona, o era de esta zona. Ahí tenéis. Bueno, lo traduzco. Y con uno encendemos otro. Sueños adelante. En los 30 años de traducción al portugués de Los sueños en la jaula de Manuel María. Por eso hay una jaula, una gaiola. Pues eso, que no siempre es fácil enseñarlo todo, y habrá sitios que no ponen los concellos y lugares mal señalizados,
Y bueno, porque a veces es muy difícil abarcarlo todo en un viaje. Pero bueno, yo intento siempre eso, enseñaros todo lo que puedo, lo que considero más importante, más destacado. Obviamente hoy tampoco vamos a enseñarlo todo, pero es que también si vosotros venís después, pues tenéis que tener algo de sorpresa, ¿no? Si lo enseño todo ya no tiene gracia. Ahí tenemos una escultura de unos libros. Pero este paseo está muy bonito, muy bien acondicionado, seguramente apto para todos. Aquí pone amigo Agustín Fernández Paz. Nos libros hai demasiada beleza para ignoralos. En los libros hai demasiada belleza para ignorarlos. O único que queda é o amor. Lo único que queda es el amor. Corredores de sombra. As fadas verdes. Las hadas verdes. Uy. Buxo, Raquel ten medo. Liberdade, contos por palabras. Menudo paseo, ¿eh? Si es todo así. No sé si es así hasta después en el centro. Después en el centro estaremos en otro parque. Y ese parque creo que está comunicado con esta. Creo, no estoy segura. Después lo confirmaremos. Ahí hay otra escultura. No vamos a recorrer todo el paseo, obviamente, porque rellenaría mucho espacio del vídeo. Puede hacerse aburrido, pero muy recomendable este paseo. Y es el parque con el que creo que une, sería la playa fluvial de Vilalba. Después vamos a ver qué pone aquí. Xavier P. do Campo. Irmandade Manuel María 2002. Lembranzas que se escriben co corazón e se debuxan cun pai muiñeiro e unha nai contadora como ningunha. Recuerdos que se escriben con el corazón e se dibujan con un padre molinero e unha madre contadora como ninguna. A chave das noces. La llave de las nueces. Historias de pai e contos de nai. Colo primoroso no que escoitar tanto. Historias de padre e cuentos de madre. Regazo primoroso en el que escuchar tanto. Y aquí tenemos el misterio de las badaladas. Medo, eu teño medo e cóntame para ser feliz e facer felices a tantas lectoras e lectoras, cóntame e cóntoche. Miedo yo, tengo miedo y cuéntame para ser feliz y hacer felices a tantas lectoras y lectores, cuéntame y te cuento. Y aquí tenemos o Pazo Baleiro, el pazo vacío, o cabalo de cartón, ese xoguete da alegría, os paxariños de papel que pintar a vos de maravilla. El caballo de cartón, ese juguete de alegría, los pajaritos de papel que pintar abuelos, no abuelos de padres, sino abuelos, de volar de maravilla. Eso es lo que entiendo. Bueno, y el camino sigue, precioso, el suelo súper accesible para todo tipo de gente, el río tranquilo, la vegetación frondosa. Pues sí, parece que cada 100 metros hay una dedicatoria a algún escritor. Así que probado y súper recomendado. Si venís a Vilalba, o Paseo dos Soños, o Paseo dos Soños, con el muiño do Rañego.
Pues estábamos de camino a otro sitio y hemos encontrado esto que me pareció interesante. Aquí hay, detrás de mí hay una iglesia. Esto debe ser Lanzós. Mirad este grupo de casas. En homenaxe, fijaros, en homenaxe a don Cosme Sacido Lanzós, 1883-1960, benefactor y pionero de esta parroquia. Y veis que tiene esa maleta y ese sombrero. Y es que en este concello hay escuelas habaneras. Y esa no sé si será otra. Quiere decir que gente que viajó, que emigró a Cuba, volvieron y construyeron escuelas. Y son todas así de este tipo. Fijaros qué curioso ese. Bueno, ahora no me sale, perdonad. Mirad qué bonita. Sociedad Progreso de Lanzós, inaugurada en 1920. Y aquí hay una pequeña iglesia, pero quería enseñaros la de allí, que me parece más antigua, y nuevamente un cementerio como el de antes, con los pináculos. Y ahí tenéis estos curiosos cementerios de Vilalba, con los pináculos, y se repiten en todos, con los nichos. Que una cosa que me llamó la atención es que no en todas partes hay nichos. ¿Y dónde va la iglesia? Yo la vi por aquí. Me pareció que estaba por aquí, que había. Hay un silencio. Pues no en todos los países hay nichos. Hay países en los que no hay nichos, que todo es bajo tierra. Me podéis dejar en comentarios si hay nichos en los países en los que vivís. Pues perdonad porque me confundí. No vi ninguna otra iglesia. Era muy raro que hubiera dos iglesias tan juntas, ¿no? Vamos a ver esta ya que estamos aquí. Pues mira, está bonita, tiene un atrio delante. Pues después os pondré el nombre, porque ahora mismo, como no tenía pensado enseñarla, pero nos pilló de camino para otro sitio. Está bonita. Y mirad, por este lado se ve también la escuela. Vamos a pasar por aquí. Bueno, para que veáis que no os miento, otro cementerio en otro punto de Vilalba. Y ahora nos hemos alejado bastante del centro. Veis que tiene los pináculos. Quizá estos nos parecen un poco menos elaborados. Pues ahora estamos en San Simón da Costa. Estamos en San Simón da Costa para visitar esta iglesia, pero ya veis allí al fondo que hay otra escuela habanera. Así que hay unas cuantas, gracias a los emigrantes retornados de Cuba que construyeron escuelas, hicieron cosas buenas por sus pueblos de origen. Algo muy bonito que me gustaría reflexionar con vosotros. ¿Creéis que eso se sigue haciendo hoy en día? Que la gente que emigra y hace dinero vuelve a su casa y construye cosas para sus vecinos. A mí me da que eso ya no se hace, ¿no? Y esta iglesia de San Simón da Costa le llaman
la Catedral da Terra Cha. No porque sea una catedral, sino porque es bastante grande, supongo que teniendo en cuenta el tamaño de otras iglesias de la zona, ¿no? Y sí que, si os fijáis, es más grande que las que hemos visto anteriormente. Y San Simón da Costa, a lo mejor también os suena, porque de aquí es otro de los quesos con denominación de origen de Galicia. A ver si vemos alguno y os lo grabo. Mirad. Pues el queso de San Simón da Costa tiene la particularidad que su forma es como el de tetilla, pues tiene forma de tetilla, pero es ahumado. Ahumado con ramas de abedul, bidueiro, en galego. Otro cruceiro. Y aquí tenéis la iglesia, bueno, es sencilla pero es bonita. Mira. Allí hay una casa abandonada, qué pena. Y aquí está la escuela. Aquí hay este edificio pequeño y fijaros que pone Sindicato Agrícola Católico de Cuesta, 1925. Y aquí está la escuela, que pone de la Sociedad Unión San... Oh. Pues no consigo leer las letras. San Simón y San... Año 1921. Allí hay una fuente. Y fijaros qué pena esta casa abandonada. Porque aquí más tranquilidad imposible. Fijaros qué vistas hay desde la iglesia, bueno, desde la escuela. La iglesia está ahí. La Catedral de Terra Cha. Más bien, claro, la Terra Cha debe ser más hacia esa zona. Porque hacia aquí detrás hay mucha montaña. Porque yo diría que Lugo estará hacia allí, supongo. O más hacia ahí, no sé. Es más Terra Cha hacia allí. Porque claro, es que es una de las zonas llanas que hay en Galicia, porque en Galicia es todo montaña, 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 montañitas. Mira el cruceiro, que está curioso. Vamos a verlo. Pues ahora estamos en el área recreativa de A Magdalena. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta es la playa. Ahí hay patitos. En la playa no hay nadie, pero hay patitos. Allí hay unas piscinas que me imagino que es de pago. Bueno, podemos ir por aquí un rato a ver. Mira, mira qué bien lo pasan los patitos. Ups. Pues deben ser las famosas piscinas infinitas, porque está cayendo agua todo el tiempo. Y tienen muchísimo monte todo por aquí. Hay fuentes, duchas. Está muy bien por este lado. Ahora vamos a ver el otro, porque por el monte hay
mesitas para comer y a ver qué más. Pues aquí tenéis el otro lado, aquí hay parque infantil, mira, hay aseos, vestuarios, no sé si están en uso, y hay pistas de voleibol, de fútbol parece, y todo por ahí por el monte, entre los árboles hay mesitas para comer. Y este es el paseo que va por el río, al lado del río. Y si os fijáis es el mismo suelo que el que vimos antes en el Paseo dos Oños. Por eso digo yo que se unirá esto con el Paseo dos Oños. A mí me tiene pinta de que sí. Se ve que esto lo tienen completamente abandonado. Aquí no se baña nadie, vamos. Pues mirad, no está muy limpio el río, ni lo veo cuidado ni acondicionado para bañarse, la verdad. Para ser un pueblo de interior con playa fluvial que la podían tener habilitada, pues no. Gracias que tienen las piscinas. Bueno, y este paseo sigue, pero ahora ya el suelo es irregular. Así que por aquí no tiene pinta, ¿no?, de que junte con el Paseo dos Oños. Igual el otro lado sí. Pero lo investigaré y os lo pongo. Aquí hay una fuente que está viniendo la gente todo el tiempo a rellenar botellas. Un cruceiro. Y ahí hay como algunas instalaciones de algo. Ahí a la izquierda quedan las piscinas. Mira, aquí hay un mural, pero no sé qué edificio es este. Ahí queda todo el monte con las mesas, hay gente por ahí comiendo. Ah, y aquí deben ser instalaciones deportivas. Parece que hay un campo de fútbol o algo. Será un complejo deportivo. Sí, efectivamente, aquí hay un estadio. Será el estadio de Villalba, de fútbol. Y esto no sé, serán pabellones de algo. Bueno, está bien, el entorno es maravilloso. Bueno, pues vamos al siguiente punto. Ya vamos, por fin, a ver el centro de Vilalba. Bueno, pues aquí estamos en el centro del pueblo. Este es el auditorio. Y ahora vamos a perdernos por las callejuelas, porque aquí hay el Torreón de los Andrade. Lo vamos a ver ahora. Y aquí está la iglesia parroquial de Santa María, que casi voy a decir milagrosamente parece que está abierta y os la puedo enseñar. Hay casitas muy cuidaditas. Aquí al lado de la iglesia
iglesia. Tenemos esta escultura. Veníamos de ahí abajo. Ese es el auditorio. ¿Y esto dedicado a quién? No pone nada. Parece que allí había una placa, pero desapareció, no sé. Mira, parece un matrimonio. Ella parece que está embarazada y tiene un santo. Si alguien lo sabe, que lo deje en comentarios, porfa. Y fijaros que no la veíamos. Al otro lado de la plaza estaba la torre. Y otra vez coincidimos en un pueblo en que están en reformas y no la podemos ver del todo. Pero bueno, parece que solo es este lado y el otro lo podemos ver mejor. La Torre dos Andrade. La torre del homenaje del castillo de Andrade tiene su origen en el siglo XIII, aunque existen indicios de que ya había una fortaleza en este lugar en el siglo XI. A lo largo de su historia, la torre fue reconstruida varias veces, especialmente tras las revueltas irmandiñas del siglo XV, cuando los levantamientos populares contra la nobleza gallega provocaron daños significativos. Con una altura de 40 metros y una planta octogonal única en Galicia, la torre se organiza en 4 niveles y culmina en almenas. Presenta saeteras para la defensa, una puerta arqueada en la segunda planta y un imponente jabalí de piedra en la parte superior, símbolo heráldico de la familia Andrade. A lo largo de los siglos, el castillo pasó por varias manos de la nobleza gallega, incluyendo los Andrade, los Castro y los Lemos, hasta formar parte de la Casa de Alba. En 1967 se inauguró como Parador Nacional de Turismo, conservando la torre medieval como núcleo del alojamiento y ampliándose con edificios contiguos para aumentar su capacidad. Y fijaros que encontramos aquí. Este adorno tan bonito. En este trozo de la calle. Bueno, hemos encontrado este escaparate que no sé si se verá muy bien. Esto también es un dulce típico de aquí, a base de almendra y además de los quesos típicos, pues este que es el de San Simón da Costa. Ya veis que es de tetilla, pero tiene un color así como más oscuro y está ahumado. Mirad, acabamos de comprar medio, porque igual se nos hace mucho, ahí lo tenéis. Y así veis cómo es por el otro lado. Ahí lo tenéis con denominación de origen protegida. Y también hemos comprado las delicias, es con almendra, huevo, ralladura de limón, azúcar y obleas. Es que tienen algunas almendras enteras. Están buenísimas, las hemos probado. Pues estamos aquí en una plaza central Suso Galloso. Mirad qué bonito. Ahí hay una fuente, Casa Cultura. Y aquí está un arce centenario que se llama Pravia. Pues en esta parte de la torre hay como un apartado, como si fuera privado, como si fuera el parador. Tienen ahí el jardín, la terraza y un edificio aquí muy bonito. A lo mejor mantienen abierto el parador en este edificio, pero la torre está completamente cerrada y en reformas. Ahí tenéis, Casa do Concello. Pues imaginaros las vistas que tiene que haber desde la torre, que ahí se ve. Y aquí tenéis el busto de Manuel Fraga Iribarne,
que fue presidente de la Xunta durante un montón de años y nació aquí en este pueblo. Estamos en otra plazoleta, Coronel Pena. Mira, hay aquí otro cruceiro y definitivamente este edificio que hay al lado de la torre tiene que ser el parador, porque hay un montón de gente ahí, hay comedor, el jardín que vimos antes por detrás. Así que sí, mira por aquí. Ah, mira, ese es un pazo, tiene escudo. No lo parece, ¿no? No se ve así muy elegante, pero tiene su escudo. Fijaros qué casa abandonada, pero se ve que fue bastante bonita, ¿eh? Qué pena, ¿no? Hemos visto aquí otra casa con un escudo, una casa aparentemente normal, pero con escudo, ya ves. Y esto que se ve aquí son los restos de la antigua muralla. O sea que era una ciudad amurallada, con su torre ahí en el medio. Estas son las callejuelas del casco histórico. Fijaros, los restos de la muralla. Y también el Camino de Santiago, marcado aquí. Y aquí, en la calle del Sol, podemos ver casas típicas también. Bueno, no hay casas tan bien conservadas como otros lugares, por lo que veo. Pero sí que vemos algún balconcito, algunas casas de piedra hay, pero no tan conservado como otros que hemos visto en el canal ya. Bueno, pues aquí tenéis el cruceiro de Lanzán, que también es súper elaborado para lo que es la mayoría. Vamos a ver. Fijaros que hay por todos lados cosas. Creo que es Santiago. Ahí este San Roque con el perro. Aquí no hay nada. Ahí tenéis el Ecceomo, creo que es. Y San José, creo que era. San José, no sé si se oyó. Bueno, y veis que hay símbolos por el mástil, no sé cómo llamarlo. Y está rodeado Jesús en la cruz. No sé quiénes son. Pues ahí tenéis otra escuela más, Liga Santa Vallesa de Educación e Instrucción, 1907, Habana, 1916. Son todas muy parecidas, muy bonitas, muy cuidadas. Liga Santa Vallesa, al que fue presidente de honor de la Junta Administrativa don Domingo Pérez Ocampo, el 11 de octubre de 1952. Y aquí hay como una lista de gente
el día 7 de octubre del año de 1907 en Campanario se constituyeron la Liga Santavallesa, señores, y ahí están todos. Y aquí en el lateral de la derecha hay como un pequeño jardín botánico. Mira ahí, Fermín Fraga, 1907, no sé. Ruta Señardade da Liga Santavallesa. Ah, pues igual es que una ruta. Pues ahora estamos en la charca de Alligal, que es una charca que tiene aguas termales. Es gratuito, que yo sepa. Atención, prohibido, a ver qué pone. Animales en la zona verde y en la de baño. Bueno, es que no quiero grabar mucho por si me dicen algo, pero ya veis que hay como una piscina ahí. Se puede uno tumbar por ahí. Y son aguas termales, medicinales, para el reuma y para la piel. Parece que hay bosque por allí para caminar. Vamos a ver el cartel. Bueno, ahí parece que hay vestuarios y aseos. Permitimos que el uso sea público para todos, pero para mantener las instalaciones pedimos a todos que colaboren con nosotros comprándonos 1/10 de nuestra lotería que tenemos a la venta en el propio bar. Que no se tiren colillas, que recojan los residuos que ocasiona, tirarse al agua desde arriba, el uso de palas, pelotas, colchonetas, pistolas de agua y no tirar pipas. Pues ahí tenéis. Es como una piscina, pero creo que el fondo es de arena. Después os lo digo. Bueno, pues aquí tenéis la charca, ya nos bañamos. Está fresquita, no es que sean aguas termales de calientes. Pero bueno, el fondo es de arena, como fangoso. Aquí no se ve porque está dando la sombra. Hay peces, lo cual nos pareció muy raro. No sé por dónde entran. Y está fresca por aquí, como un riachuelo. A lo mejor es que viene por ahí la cosa. Por aquí hay un bosque muy chulo. Pues desde aquí, desde la charca de Alligal, nos despedimos. Espero que os haya encantado este vídeo dedicado a Vilalba. Si ha sido así, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.